¿Se han preguntado qué es la historia? La historia es la ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes y trascendentales del pasado humano. Dichos sucesos son analizados y examinados en función de sus antecedentes, causas y consecuencias, y en la acción mutua de unos sobre otros, con el propósito de comprender correctamente el presente y de preparar el futuro. Estudiar la historia no es un simple ejercicio memorístico, cargado de hechos, nombres, lugares y fechas sin conexión alguna. La historia es ante todo la posibilidad que el ser humano tiene para conocerse a sí mismo. Es indagar en el pasado para comprender el porqué de nuestro presente y sobre todo ver el hombre en su dimensión, sus aciertos, sus errores y la capacidad de la humanidad que tiene para ser una especie más perfecta, mejor organizada y más justa. Las personas que se encargan de reconstruir y explicar los hechos del pasado han utilizado fuentes de información como ayuda. Entre ellas tenemos la historia escrita, también conocida como historiografía, que comprende los relatos escritos como memorias, cartas, literatura, archivos de tribunales, asambleas legislativas, instituciones religiosas, etc. Y la carta información no escrita que se obtiene de los restos culturales o materiales de civilizaciones desaparecidas, tales como los elementos arquitectónicos, pintura, artesanía, etc. La historia, como toda ciencia social, requiere para la comprensión de los fenómenos que abarca y su interpretación del auxilio de otras ciencias y disciplinas sociales, que nos permitan comprender los hechos históricos en su dimensión total. Por ejemplo, la ayuda de la arqueología, paleontología, cronología, mitología, economía, antropología, entre otros. Pueden indicarse o señalarse tres formas de clasificar la historia: por grupos humanos y regiones geográficas, historia universal o general, continental, nacional, regional o de las ciudades; por temas y actividades, historia económica, política, de las ciencias, del derecho, del arte, etc. Y por orden cronológico de edades y periodos, prehistoria, protohistoria e historia. Opiniones personales sobre la historia. Para saber los orígenes de la familia, de un país, de un personaje, de una guerra y destruir sus mitos, hacer comparaciones y descubrir para construir, ya que hablar de historia implica que su enseñanza debe evitar las prácticas que privilegian la memorización de nombres y fechas para priorizar la comprensión temporal y espacial de sucesos y procesos. Se debe trabajar para que todo aquel que tenga interés en la historia miren el pasado y encuentren respuesta a su presente. Consideren que los conocimientos históricos no son una verdad absoluta y única. A partir de comparar diversas fuentes y descubrir que existen distintos puntos de vista sobre un mismo acontecimiento histórico. También significa estudiar la historia global, la cual examina las relaciones que existen entre la economía, la política, la sociedad y la cultura como protagonistas que van desde la gente del pueblo hasta los grandes personajes. Desde esta perspectiva, la historia, creo yo, contribuye a valorar el legado histórico, al desarrollo y fortalecimiento de valores, así como la afirmación de la identidad nacional en las personas interesadas en el estudio de la historia. El conocimiento histórico permite entender y analizar el presente, así como planear el futuro. Aproxima al alumno y persona con interés en el estudio de la historia a la comprensión de la realidad y a sentirse parte de ella como sujeto histórico. Para concluir, te puedo comentar que la historia hace del aprendizaje un proceso de construcción permanente, tanto personal como social. Las características de la historia parten de su definición actual como proceso y como ciencia. En el estudio de cada hecho histórico se debe evidenciar que se cumplen las características de la historia, las cuales principalmente son 8. La primera vendría siendo la ciencia, que es el poseer un método de trabajo, que es lo que diferencia la historia de las humanidades. La segunda, la humanística, estudia al hombre en la interacción con la sociedad. La tercera, la racional, se basa en fundamentos principalmente de fuentes históricas. La cuarta, la autorreveladora, explica quién es el hombre partiendo de sus datos. La quinta, la selectiva, selecciona los hechos más importantes de la sociedad. La sexta es la irreversible, que son los acontecimientos que no se repiten, y esto quiere decir que la historia es lineal.
La séptima sería la relación entre el espacio y tiempo, que son los acontecimientos fechados y localizados en un lugar preciso. La octava, la prospectiva, que significa partiendo del análisis del pasado, la cual es la que realiza las conclusiones sobre el posible futuro. La historia es la herramienta intelectual más poderosa que posee la sociedad, pero ¿alguno de ustedes se ha preguntado para qué sirve la historia? Bueno, en primera, para conocer el pasado, para saber de dónde venimos. Esto nos va a permitir saber hacia dónde vamos o hay que ir. En segunda, nos ayuda a entender lo que nos está pasando ahora, porque el presente es el resultado de nuestro pasado. En tercera, nos sirve para no volver a cometer los mismos errores que cometieron en el pasado y para recordar, del latín recordi, volver a pasar por el corazón las situaciones buenas y malas que fueron formando la cultura, la forma de ser, la historia de nuestro país. Ese pasado no ha muerto, permanece presente en el mundo que nos rodea, nos pertenece a todos y por lo tanto tenemos todo el derecho de conocer lo que nos pasó. La historia es la memoria de las sociedades, es la mejor medicina y vacuna contra el Alzheimer social. Los pueblos, las sociedades, claro, las sociedades más nobles y dignas dan un valor muy alto a la memoria histórica, recuerdan sin ira, pero se alimentan sin temor de esta.